puede valer el ejemplo. Vi ayer algo muy parecido a lo que vos estás planteando. Tenenbaum invitó, y por primera vez en la historia se pasó más de la hora, o sea, le dio más tiempo a un personaje realmente, desde mi mirada, deleznable. Sí. Sin embargo, conversaron, obviamente no se pusieron de acuerdo por estar en las antípodas desde el punto de vista del pensamiento. Me estoy refiriendo a la entrevista que le hicieron a Nicolás Márquez, un biógrafo de Milei, que tiene un pensamiento, pero es desde mi mirada, desde lo que podría ser toda la cuestión de género, la cuestión de ESI, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la dictadura, totalmente diametral. Sin embargo, conversaron. ¿Ese sería un ejemplo de lo que buscamos? Ese es un ejemplo, y te digo una cosa, vos decís, por primera vez se pasaron 1 hora y media, o sea, todo el programa con un solo tipo. Sí. Yo te voy a poner mi parte personal. Por primera vez escucho el programa completo. Sí, sí. Ahora, antes de eso, me decidí a hacerlo. Cuando yo escuché que lo presentaba este tipo, porque ¿Viste la presentación escuchaste la presentación que le hizo? Sí, escuché todo. Porque acá hay una cosa que también quiero que lo incorporemos y va a ser tema de nuestro conversatorio. Así como trabajamos en hacernos mejores, hacernos más fuertes, hacernos más abiertos, también tenemos que trabajar en cómo nos preservamos de la intoxicación. Porque así como te puede intoxicar comer algo que no está en buen estado, también te intoxica percibir algo que no está en buen estado. La infotoxicación. Y eso lo tenemos que empezar a trabajar, porque no es una anécdota. Hay mucha gente que está empezando a tener serios problemas de salud por este entorno de depresión, de agresión, de violencia, de resignación que se va entrando. Tenemos que empezar a trabajar. A mí me pasó, creo que lo conté en algún momento, me levanto a la mañana, me pongo a tomar mate y me doy cuenta que estaba de mal humor. Y no tenía razón para estar de mal humor. Y ahí me di cuenta de algo que yo vengo haciendo desde toda la vida, que yo me levanto y prendo la radio. Y por supuesto escucho programas políticos, porque es lo que me interesa, pero sin estar escuchando, simplemente como un ruido, como cosa de fondo, y me iba entrando eso sin filtro. Me di cuenta que tengo que decidir cuándo escucho y cuándo no, y cuando escucho me predispongo a escuchar para poder filtrar. Bueno, eso también lo tenemos que hacer. Yo con este tipo, con el Márquez, me propuse hacer eso. Lo voy a escuchar. Y me pasé hasta las 10 de la mañana escuchándolo. No me indigné, no me victimicé, no me sentí agredido. ¿Por qué? Porque estaba escuchando y tampoco sentiste furia ni no, querer agarrarlo de cogote. No me ganó lo emocional. Está. ¿Por qué? Porque me puse técnicamente a escuchar y a recibir la información, desde dónde la daba, para qué es lo que busca este tipo, sabiendo quién es. Yo hasta lo grabé. Entonces, incluso tomando datos que me pueden servir para que en algún momento yo pueda conversar con alguien que quizá lo escucha a él y le cree. Exactamente. Ese es el punto. ¿Me entendés? Bueno, ese trabajo es lo que tenemos que empezar a hacer. Yo pretendo que nuestros conversatorios empiecen a hacer semilla de eso, y quiero cerrar dando 3 o 4 características técnicas de lo que deberían tener nuestros conversatorios. Que no hablen siempre los mismos. No cerrarse a los propios, tratar de invitar justamente a los que tienen otros enfoques, otros puntos de vista, y si es posible, que sean contradictorios. Porque si no, terminamos cerrándonos en nuestro propio colectivo, escuchándonos entre nosotros. Es lo que pasa en las redes. No cerrarse en los mismos conceptos. Abrirse a nuevos enfoques y versiones y trabajar como si fuera un experimento sobre eso. Aprender a mover el foco, aprender a correr las fronteras donde dividimos, donde establecemos el conflicto. Y establecer una jerarquía de criterios que es lo fundamental. O sea, ¿qué significan los criterios? Serían los valores. Saber con quién yo puedo conversar a pesar de que estemos en las antípodas
pero saber con quién no puedo conversar, porque las antípodas ya son de valores. A ver, si un tipo viene y me dice, para mí la propiedad es más importante que la vida, por lo tanto yo puedo matar a un ladrón, ya no, ¿para qué voy a conversar? Si ya no coincidimos en los valores centrales. Si un tipo me dice que no se robaron bebés en la dictadura, que en realidad se hicieron macho, recuperemos la información, veamos si estás mal informado, si no, no voy a hablar con vos, porque vos ya me estás mintiendo alevosamente. Si un tipo viene y me dice que la libertad implica que haya gente que se muera de hambre porque tiene el derecho a morirse de hambre, libremente, ¿y para qué vamos a conversar? O sea, la jerarquía de criterios la tenemos que establecer. Establecer para saber que una vez salvados esos criterios centrales, no importa que vos pienses exactamente lo contrario, debe haber un punto, algún elemento donde llevemos el diálogo en el que coincidamos. O sea, vos necesitas que haya patria para vivir bien, y yo también. Quizá vos creas que la patria tiene que ser de derecha, bueno, pero si los dos creemos que tiene que haber patria, vayamos hasta ahí y empecemos a elaborar de nuevo. Pero si vos me decís, a mí no me importa que haya patria, a mí que vengan los capitales extranjeros, se lleven todo, total, no sé, y ya, ¿para qué vamos a conversar? Ahora, en base a lo que estás planteando vos, que es algo que si uno ve de nuevo, porque está en la red, la puede ver varias veces como un capítulo de como si fuera una clase, ¿no? Lo que estábamos hablando recién de la charla entre Tenenbaum y Márquez. Ahí hay mucho de lo que vos estás planteando, en el sentido de que el flaco en ningún momento dijo que el afano de bebé, siempre lo minimizó. Después, cuando habló de la cuestión de género, ahí las contradicciones que tenía, pero y la postura de Márquez eran totalmente sin embargo siguieron hablando. A eso me refiero cuando ¿por qué? ¿Por qué siguieron charlando 1 hora y media? Bueno, ahí había un interés que lo aclaró después, creo, Tenenbaum. Ellos se paran en el interés periodístico. Ellos tenían interés que la nota tenga un cariste periodístico, por lo tanto, la palabra del entrevistado es fundamental, y ellos respetan eso. Yo, por ejemplo, si hubiera estado conversando en un conversatorio con ese tipo, no sé si pudiéramos avanzar. Pero, por ejemplo, algo que le critico a los periodistas. A ver. El tipo daba, todo el tiempo se agarraba, sobre todo cuando habló de la homosexualidad. Sí. Son datos duros, decía él. Yo doy información. Primero, nadie tiene una información dura que no se pueda contrastar con otra información dura. Siempre hay dos bibliotecas. Yo lo hubiera planteado. Segundo, ¿de dónde sacas esa información dura? Revisemos. Tercero, él desde esa información dura decía que la homosexualidad es autoatentatoria contra ellos mismos. Tal cual. Que él critica eso. Que en realidad hay gente que vive menos, que se enferma más, que tiene más tendencia a la droga, etcétera, etcétera. Yo ahí le hubiera preguntado, ¿y no te parece que esa vida peor que tiene esa gente tiene más que ver con energúmenos como vos, que lo acosan desde niño, que les hacen una vida insoportable, que los van discriminando? ¿No te parece que esa tendencia a ser más débiles no tiene que ver con un entorno social que justamente lo crea gente como vos? Yo le hubiera preguntado. Se lo planteó eso, en ¿Sí? este sentido. ¿Viste cuando pusieron el ejemplo de mami, un chico que volvía de la escuela, mami, me hicieron bullying porque soy negro? Bueno, viste, eso pasa porque los blancos tienen un montón de... Mami, me hicieron bullying porque soy amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega el pibe, llega a la casa y dice, mami, me hicieron bullying porque no tengo identificado mi género. Entonces la madre le dice al chico, bueno, eso te pasa por ser puto. O sea que ni siquiera tiene refugio en su misma familia. Bueno, entonces, esa parte no le presté mucha los periodistas le plantearon, ¿te das cuenta cuál es tu posición? Porque vos con tu posición lo que estás logrando es justamente eso.
Y por el otro lado, cuando hablaba de las estadísticas, y qué sé yo, obviamente que se iba por las ramas y cuando le pedían algún tipo de identificación, él sostenía eso. Finalmente, cuando le plantean la cuestión de la libertad individual, que ellos tanto vanaglorian como bandera, le dice el periodista, pero vos no creés que alguien tiene la libertad de elegir libremente su género si dice la contradicción pasa por este lado. Primero, que para él el género es algo natural y que no se puede cambiar. Entonces, y que el Estado, fíjate vos la imagen, que el Estado sobre todo el Estado kirchnerista estamos hablando, el Estado de bienestar que se les fue dando a los distintos grupos minoritarios, que el Estado, con su propaganda, con la ESI, con la ideología de género, generó durante todos estos años la posibilidad de que exista eso, o sea, es el Estado el que, de alguna manera... que fomenta que haya más gente eligiendo. Una locura. Sí, no, evidentemente, él parte de axiomas. Y termino, perdóname, sí, pero termino con esto. Esos son elementos que nosotros tenemos que tener porque están creciendo como hongos los militantes de LLA, incluso en las universidades. Los chicos no saben, los chicos de acá, de las universidades regionales, no sé, en los centros más politizados como La Plata y Buenos Aires, pero acá no saben cómo enfrentarlo, porque además los tipos son odiadores, son rompeolas, o sea, no vienen a debatir. Vienen... Está bien, yo te tengo que decir algo en esto, José Luis. Los nuestros tampoco saben debatir. No, por eso te estoy diciendo. Bueno, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Y si no partimos de ahí, no hay manera de romper la trampa. No, eso estoy diciendo. Porque la trampa, esa trampa en la que nosotros, cuando actuamos como actuamos generalmente, reaccionando y calificando. Cuando yo digo son odiadores, ¿y yo qué estoy haciendo? O sea, si yo no rompo en mí, el único lugar donde yo tengo capacidad de modificar las cosas es sobre mí mismo y desde ahí sobre los míos. Si yo no modifico el estado de cosas de este lado, no voy a romper la trampa. Y la trampa les conviene a ellos, no nos conviene a nosotros. La trampa de la irracionalidad, la trampa de la emocionalidad extrema, la trampa de sacar de cada uno lo peor en vez de lo mejor, les conviene a ellos, no a nosotros. Entonces nosotros tenemos que modificar ese estado de cosas. Y lo tengo que empezar modificando en mí. Y ese es el planteo de los conversatorios. Sí, sí. Empecemos a, si querés, como un entrenamiento entre nosotros, para aprender a escuchar, para aprender a discernir con quién sí y con quién no, porque hay gente que no, que es irrecuperable. A ver, si vos me decís, tenés que ir a dialogar con Astiz. No, hermano, evidentemente no. O un tipo que defiende a Astiz. Bueno, primero le preguntaré por qué lo defiende. Después que escuché los argumentos y así cerrado y no dispuesto a abrir, digo, tampoco con ese. Bueno, ahí ahora, ese es el punto. Cuando uno dice no le entran balas, es cuando pasa eso. O sea, yo escucho esos argumentos, los mastico, los digiero, digo, yo no estoy de acuerdo porque pienso esto. Ahora, vos, el otro, digo, ¿no? El que defiende a Astiz, abrís un poco la cabeza y escuchás nuestros argumentos. El caso de Márquez quedó bien patético que no. Evidentemente no, que no. No. Ahora, Márquez dijo una cosa que deberíamos tener en cuenta. A ver. En un momento el periodista le dice que hay un cambio de época, que el triunfo de Milei cambió muchas cosas, que eso hizo que gente como Márquez hoy sean una estrella al punto que lo tienen que entrevistar en un programa que no coincide con el punto de vista de él, pero lo tienen que traer. Y el tipo dijo, posiblemente el cambio de época hizo que vos me llames. Pero yo en el 2004 escribí el libro más leído del país. Lo que pasa es que nadie lo difundía. Pero si era el libro más leído del país, había un montón de gente que ya pensaba como Márquez. Y nosotros ni los habíamos registrado, no porque nos estábamos escuchando entre nosotros. Empecemos a revisar eso. Empecemos a ver qué cosas tenemos que cambiar. Porque, a ver, pongo un ejemplo muy burdo, pero quizá muy gráfico.
en una pareja donde hay un golpeador, el que tiene que cambiar las cosas no es el golpeador, es la víctima. La víctima es la que tiene que reconsiderar qué está haciendo ella para estar en esa situación de indefensión. Entre otras cosas, ¿por qué no hizo la valija, por ejemplo? O por qué no contó a las amigas y para que la ayuden, ¿no? Porque eso pasa. Entonces, es la víctima siempre el que tiene que modificar, es el que le interesa que esa situación se modifique. En este caso, somos los del campo nacional y popular, porque estamos en una sociedad que hay una gran parte que no quiere escuchar lo que a nosotros nos parece que sería beneficioso para todos que nos escuchen. Somos nosotros los que tenemos que cambiar la forma de emitir el discurso. Somos nosotros los que tenemos que entender por qué nos fuimos alejando de un montón de gente que no registra lo que nosotros pretendemos que registre. Es muy interesante todo el entorno, yo estoy absolutamente de acuerdo y ojalá, no digo tengamos éxito, pero empecemos a tener una especie digamos, de acercamiento. Yo por lo pronto, con el tema que estuvimos charlando, que estoy charlando yo un rato con el micrófono y la audiencia, voy a profundizar y voy a intentar traer para el sábado que viene pibe de la secundaria, uno que sea dos, o algún director, algún profe. Mi círculo más cercano, porque me jubilé ahí, va a ser el Belgrano. Me voy a dirigir ahí al director del Belgrano a ver si lo puedo comprometer y ver si ellos están viendo algunos signos, algunos síntomas de este tema. Y es una forma también de generar este conversatorio. Empezar a atender los temas que son preocupantes para toda la sociedad en conjunto. Que cada uno aporte su parte, que cada uno nos ayude a entender mejor. Como dice ahí el flyer, conversemos para entender. Ok. Bueno, cerramos con un tema.